Él y luego poder entender o conocer esa mutacel en nuestras familias, en la sociedad y en la esfera. Por estos días de el Excel o de elección de presidente de este sagrado país, aquí cuna de esta doctrina taoísta, donde los grandes jerarcas, fundadores de esta sagrada doctrina, de este conocimiento, tomaron cuerpo físico y en distintos lugares de este país han estado con cuerpo físico dirigiendo este pueblo y que ahora por los malos gobiernos y por la persecución de obstinado y de los mismos encarnado en cuerpos de humanos y de organizaciones que se hacen llamar los sionistas, persiguen la luz de Dios representada en estos grandes sabios. Por estos días de poliética, donde menestemos que todos seamos conscientes que es el paso que vamos a dar el próximo 21 de junio, que serán las próximas elecciones. Si la humanidad quiere seguir bajo el yugo de los sionistas o en la libertad de el conocimiento real y verdadero, guiado por la magdu de Dios, porque la ignorancia de los pueblos, la ignorancia de la gente que posiblemente con unos pesos o por unas láminas de zinc o por un mercado o por cualquier tontería eligen no a un ser humano, sino una bestia que se puede ubicar en el palacio, hablando de aquí de Colombia, pero así ha sucedido en muchos países de esta esfera, por no tener conciencia de lo que en realidad menestemos. Por eso, cuando no sabemos qué es la mutacel, tenemos que conocer qué es el bien y qué es el mal, para que así no dejarnos embobar por las fantasías, por las ilusiones, sino ser realistas con cuerpo y alma y tener la firmeza de que cuando me propongo cambiar, cambiaré. Y cuando la persona se conforma con el yugo, como el güey que le ponen una estaca en el cuello y se tiene que conformar jalando un arado durante toda su vida. Y en cambio, los toros de Lidia muestran su valentía, sea en una plaza, sea en un circo, o sea en el playón, o donde esté. Solamente su presencia hace espantar a los que quieran acercarse a él, porque él, ese toro, no pierde la energía genética, o sea que es un mutante aunque sea la fuerza. Por eso, este pueblo que hoy tenemos la dicha de pertenecer a él y que ha estado en distintos lugares de la esfera, en distintos continentes, con distintos simbres o nombres, con distintos simbres, sus guías, y que hoy tenemos la dicha de que todos esos conocimientos, todas esas experiencias, estamos al alcance de ellas, y es este pueblo. Conociendo las técnicas de mutacel, desde cómo cambiar una impresel o una impresión, hasta llegar al máximo grado cuando el hombre
o la dama se une a su pareja y no pierden ese precioso líquido, se convierten como aquel toro en el playón o en el bosque o en la plaza o en el circo. Es un héroe que centenares de personas huyen ante la presencia del toro. Si un toro sin armas, sin bombas, sin metralladoras, lo sueltan en un cuartel, seguro que los soldados diestros se les olvidan las armas y salen corriendo, huyéndole a un activien que es con solo su presencia les causa pavor. ¿Cuánto más sería un verdadero mutante de su energía genética, como lo fue Simón Bolívar y como ha sucedido en cantidades de sabios que se han parado y que han luchado por la libertad? Así es que los estamos invitando de que cuando vayamos a elegir, no nos dejemos engañar, posiblemente por la apariencia de alguien que habla sin hechos y sin realidad, y que elegir aquel que sus hechos y sus verdades son las que nos pueden ayudar. Bueno, venerable maestra Feshpa, ¿qué le parece a su merced si entramos de lleno entonces a hablar de la Mutacel, ya que estuvimos dando un chiquito preámbulo, haciendo una reflexión en la conciencia de los que nos oyen, aquí en Colombia y en los distintos países donde se conectan a estas horas, a estas emisoras del pueblo de Dios? Adelante, venerable maestra Feshpa. Gratísimas maestro Gabogondo por el preámbulo que ha hecho. Es verdad, me gustó el ejemplo que dio del toro porque siendo un reino inferior al humano, donde está muy desarrollado el instinto, nos muestra lo que es la fuerza bruta y la fuerza de un ser superior, es decir, nos sirve de espejo para mirar lo que es la infrasexualidad y la suprasexualidad, que un mutante de la energía seminal va a buscar es la suprasexualidad, ya va a salir del sexo común y no se va a meter en el infrasexo, sino que va a buscar a que el líquido seminal ascienda, sea liberado. Asimismo, cuando su merced habla de que mutar las impresiones, es muy valioso este mismo ejemplo, debido a que una impresión desestabiliza el centro emocional. Entonces, lo que surge es una reacción. La reacción puede ser buena o mala. Y luego se van a desatar unos sentir, o senticiertos o sentimientos. ¿De qué va a depender el sentir que se desate? Va a depender de ese primer impacto emocional que hubo cuando se suma a lo que hay en la cabeza del que lo sintió o del que lo percibió esa emoción. Entonces, cuando la emoción se suma a lo que se piensa, aparece ya el senticierto, es decir, el senticierto de tristeza, el senticierto de compasión, el senticierto de llegar a sentirse víctima o de llegar a mirar que no había que prestarle importancia o toda esa energía que se le estaba dando en una descarga emocional al ataque o a la contesta que alguien le dio,
simplemente es su estado de ánimo o simplemente es la otra persona la que tiene el exiges y como dicen por ahí, lo deja resbalar. No recibió el regalo de la ofensa que le quisieron dar. Entonces es muy importante mirar qué queremos hacer con nuestra vida, porque su merced también nos dijo al principio, vamos a elaborar un porcentaje, lo que el maestro Samael Aun Weor me enceló, de morir y nacer, que muera el ego y nazca la virtud, o que se mute, que se haga el cambio para ser super hombres y super evas. Entonces, si estamos buscando ser seres superiores, no podemos ser tan reactivos. Tenemos que revisar mejor de lo que está pasando en el entorno, como también lo dice en Desiderata, entonces que de eso nos tiene que impactar y que de eso tenemos que dejar que siga la corriente y no va con nos, que no nos arrastre esa corriente. En Desiderata dice, esquiva las personas ruidosas y agresivas, porque ellas perturban el espíritu. Entonces, lo que hacen ellos es enfermar el ambiente, llenarlo de una atmósfera densa, donde la persona tiende a buscar lo infrapersonal y no lo superior, que es lo que busca el Tao, que seamos seres superiores. Entonces, sí tenemos que aprender a decir, también está en Desiderata, sí tenemos que aprender a decir nuestro sentir, pero de una forma calmada y dando espacio a que la otra criatura piense diferente a nos, porque somos únicos e irrepetibles. ¿Cómo deseamos entonces que la otra persona tenga el mismo pensar, el mismo sentir? Somos diferentes, pero en esta variedad, según el nivel evolutivo que cada uno llevemos, es que vamos a ir reaccionando o a ir diciendo, bueno, él va en una escala inferior, no tengo por qué igualarme o peor, rebajarme. Debemos de dejar a estas criaturas en su nivel, esperar y ayudar si quieren evolucionar, pero buscar que no nos arrastren en su marejada o en la tormenta mental, emocional que puedan tener. Esto es muy importante. Gratísimas, venerable maestra Vespa, por esas palabras tan valiosas que nos ha explicado y que, siguiendo con el tema de Siddhartha, hay una frase que dice, mantén buenas relaciones con los demás. No importa el torpe si es, no importa quién, de dónde venga esa frase. Lo importante es que uno luche por cambiar. Si nunca fue capaz de saludar a alguien porque no lo enseñaron en su casa o porque no tuvo esa educación, tiene que cambiar esa vieja personalidad y mantener buenas relaciones con los demás. Porque Dios no hizo seres imperfectos, nos imperfeccionamos nos. Dios no hizo seres ignorantes, fuimos nos quien dejamos de ser inteligentes y sabios y tomamos la ignorancia. Dios nos hizo libres, pero nos elegimos la esclavitud y por eso es que nos esclavizan con las modas, nos esclavizan con las propagandas, nos esclavizan con los lujos, nos esclavizan con los cantos y con una cantidad de cosas
la humanidad está esclavizada y por estar esclavizada no sabe ni qué es el bien ni qué es el mal. Por eso en este día vamos a hablar a nivel bien o personal. Nos tenemos nuestro cuerpo, que sabemos que es el templo de Dios, pero este cuerpo tiene 5 ventanas y en esas 5 ventanas podemos ver lo que vemos por esas ventanas o lo que recibimos por esas ventanas y hasta dónde puede afectar lo que estemos recibiendo por estas ventanas. La primera ventana puede cualquiera de las 5, vamos a hablar de una en orden, es el oído o los oídos. Si nos oímos una frase hiriente y esa persona nos quiso cambiar de tonalidad, nos dijo una palabra fuerte y no cambiamos esa impresión y continuamos. Si él me decía una palabra, yo le decía otra o la persona le decía otra. Si oyó un cantar, oyó una palabra de alguien y él se identificó, no le prestó atención porque no se estaba autoobservando, va a caer en el error porque la información negativa de aquella palabra o de aquel acto que oyó por sus oídos, estaba dormido o dormida y no la cambió. Entonces resaltó lo que había dentro de él o la realidad de él. Bruscamente, con palabras fuertes o palabras duras o salvajes o en la forma que le hayan afectado los oídos con aquella palabra. Se llevó esa información al cerebro, a las neuronas, por los nervios auditivos y la persona actuó lo mismo o peor que el otro. Como decía el maestro Samael, hay personas que son muy serias, juiciosas, aparentemente muy espirituales, y hay una manifestación por las calles de algo o que van pidiendo algo, y de pronto el que era serio, juicioso, disciplinado, apareció tirándole piedra a las ventanas porque se identificó con aquel acontecimiento. Por eso, si la persona sabe distinguir las palabras buenas, las palabras hirientes y cómo modificarla, es un gran mutante y está mutando lo que decíamos el viernes pasado o el martes pasado. Está mutando el plomo en oro. ¿Por qué? Porque el plomo es lunar y es denso y se está mutando en energía solar, que es el oro, y por eso los alquimistas hacían esto, de saber oír lo que venía de afuera y aplicaban lo que el maestro Samael y el maestro Kelio nos han explicado. El Tao es la ley del equilibrio. Así es que por los oídos es la primera ventana, la cual la persona aparentemente es muy seria, no le gustan las salsas, pero oyó una salsa de esas que se oye en el departamento del Valle del Cauca, una de esas antiguas bien pegajosas, y la persona se pone a bailar. Si se pone a bailar sin estar haciendo ninguna danza ni ninguna presentación, ahí vemos que está dormido,
porque se dejó llevar por la falsa música o la impresión y empezó a hacer lo que el defecto dentro de él quiso hacer con esa viteria. Entonces, así podemos explicar muchísimas cosas de la ventana del oído. Vamos a la ventana de la vista. La persona ve a una muchacha, si es un hombre, mal sentada, como dicen por ahí, que posiblemente lo haga a propósito, o con una falda cortica, o con los pechos mostrando sus piernas y sus pechos, y se deja llevar. Esa información negativa por los nervios visuales van al cerebro y activan. La persona dormida se dejó llevar y se activó en él la lujuria, la pasión, la morbosidad, el deseo lujurioso, y eso no lo pudo, ni siquiera se dio cuenta de que era un payaso o una payasa dominada por el defecto, y posiblemente no le quitaba la vista a la muchacha o no le quitaba la vista el muchacho en caso de la dama. Y así pueden suceder muchas cosas con los carros bonitos, con las modas bonitas, con todo lo que esté viendo. Si no tiene un cambio de una impresión negativa, queda siendo un mecánico más, porque no ha cambiado esa actitud mental. Seguimos con la tercera ventana, el alicierto. La persona, si no tiene la forma o el conocimiento, la facilidad para cambiar esa impresión negativa, o no tiene la voluntad espiritual, puede darle un golpe posiblemente a la esposa o a la hija, o insultar a la hermana, o insultar a la muchacha que ayuda en la cocina, porque él posiblemente el alicierto, si era de dulce, estaba muy simple o estaba muy dulce, o si era con sal, estaba simple o estaba muy salado, y si era un alicierto que le pudieron echar algunas sustancias amargas, como el diente de león, que es una excelente medicina, y la persona ni siquiera se dio cuenta y empezó a insultar, a herir a aquella dama o aquel ser que hizo el alicierto, no cambió esa impresión, porque no sabe lo que es la mutacel. Como no sabe mutar, pues entonces se deja robar la energía vital y menestemos ser mutantes. Vamos con la cuarta ventana, la respiración. Sabemos que si no se respiramos rítmica inti por la nariz y exhalamos por la boca, los olores, los nervios olfativos llevan esa información al cerebro. Si no estamos conscientes, cualquier mal olor que venga de la presencia de alguien, de los sudores o posiblemente de los perfumes o de tantas cosas, si la persona no se está autoobservando, puede aparecer insultando o hiriendo a los que estén con él sin tener ellos la culpa, porque lo pusieron frente a una prueba y no la pasó. No la pasó porque no estaba en condiciones de cambiar esa impresel y se dejó robar la energía, cambiando
la sonrisa, posiblemente por un disgusto, porque cuando no se cambia una impresión, una persona está perdiendo energía, se está identificando con las cosas del mundo, se está identificando con las cosas que está viendo, oyendo, comiendo y respirando. Vamos con la cuarta ventana, que es el tacto, el cual lo tenemos en todo el cuerpo, porque es toda la piel. Si la persona se pone prendas, la cual en vez de ayudarlo a mutar, lo hace descargar, como son las licras, como son las ropas sintéticas en exceso, como son las ropas rayadas, cuadradas y las ropas marcadas y con distintas cosas. Además que lo que él esté tocando puede aparecer tocando a una dama sin ser su novia o sin ser su esposa, o la mujer tocando a un varón, porque no ha podido cambiar, o sea, se activó el defecto de la lujuria y empezó a tocar. Eso es lo que dicen por ahí algunos. Tú pareces un jugador de la selección Colombia. ¿Sí sabe eso, maestra? Que hay hombres o mujeres que son jugadores de la selección Colombia, ¿sí sabe? Porque les gusta el toque, que toque, el toque, que toque, y eso se ve no solamente en la gente que no son religiosos o que no son de la doctrina, de gente de la doctrina, y en las épocas no sabemos que por el tacto nos podemos contaminar. ¿Por qué? Sencillamente porque no se cambia la impresión o la impresión. Y si no se está atento de estas 5 ventanas, la persona, siendo muy seria, se puede convertir en un salvaje. Bueno, venerable maestra Feshfa, siga su merced entonces dándonos al isertacel o ampliando esta explicación que estuvimos dando de la casa con las 5 ventanas externas. Adelante, maestra. Tatísima, sí. Es muy importante estas 5 ventanas que nos ha mencionado y cada uno debemos de aprovecharlas, este conocimiento, y unirlo a lo que el venerable maestro Samael Aun Weor dejó escrito sobre la importancia de la autoobservación, la importancia de estar revisando. Si me observo, puedo ver cómo es el comportamiento que tengo y debo de mirar qué deseo cambiar de ese comportamiento, es decir, logro mutar esa impresión o esa impresión y la puedo tornar en una impresión. Entonces voy a tomar lo negativo, voy a observar las reacciones que hay o que he tenido y tengo que evaluarme. Al autoobservarme, evalúo. ¿Es así como quiero seguir comportándome? ¿Estoy contenta con lo que desaté con esas palabras o con esa mirada o con los malos olores que hay en una casa o con tantas formas de que se van recibiendo las impresiones? Entonces tengo que revisar hasta dónde estoy provocando el desajuste o reacciones en las gentes que están en mi entorno y a mí misma. No debemos de buscar ser provocadores, sino pacificadores. En esa medida vamos ganando, vamos logrando ser superiores cada uno de nosotros y también buscar que los que están en nuestro entorno también busquen ser superiores. Estamos logrando eso. No propicio o no provoco a otros y no dejo que me provoquen otras personas. Entonces voy teniendo ese control de mí misma, de cómo reacciono. Esa es una técnica. Voy a aprovechar y les voy a contar otra técnica.
está la técnica de los 90 segundos. ¿Ha oído su merced de esta técnica, maestro? Cuente a ver. Bueno, gratísimas, maestros, se los voy a rebordar. Resulta que la ciencia ha encontrado de que ante cualquier situación, el primer impacto genera una reacción. Si la reacción solo dura máximo 90 segundos. Eso es el tiempo que científicamente han encontrado la ciencia. Entonces, ¿cuál es la propuesta que dan? Ya nos la conocemos porque tenemos la bondad de estar en el Tao y aquí fue donde la oí. Resulta que la respiracel es la que nos va a ayudar, que su merced habló ya de esa ventana. Entonces resulta que ante un primer impacto, si logro durante 90 segundos concentrarme en la respiracel, voy a lograr ver más allá. Dejo la emoción a un lado, logro tener control sobre mí misma y logro trascender, mutar esa impresión y no me voy a dejar descargar por el impacto que sentí frente a esa situación. Entonces, la reacción se mutó, se hizo el cambio y por lo tanto, también voy a poder ir cuidando qué es el senticierto que se va a albergar después de esa situación que pasó. Entonces, esa es la técnica de los 90 segundos. En el instante en que tengamos la reacción, que sintamos el impacto, concentrarnos en la respiracel. Solo 90 segundos, que es el tiempo que se demora, según la ciencia, en que el impacto emocional logre conectarse con el pensacierto o con el pensamiento, y que es ahí donde ya se desata el sentimiento o el senticierto. Si somos superiores sería el senticierto. Entonces, ese tiempo de esos 90 segundos son clave para que logremos mentalizar, revisar qué fue lo que pasó, qué es el impacto que me está llegando y resuelvo cómo voy a reaccionar. De esa forma, ya con este autocontrol, que por eso es tan importante la autoobservación, porque me va a conceder el autocontrol, ya me di cuenta cómo reaccionaba y resolví no más esta forma de reaccionar. Le voy a poner un tate quieto y voy a empezar a tener un autocontrol. La respiración va a ser muy importante en este caso para ayudarnos a mutar esa situación negativa en algo positivo. Bueno, maestra, gratísimas por esa técnica tan importante. Pues a nivel científico se están comprobando lo que estos sabios que nos dirigen le están entregando a la humanidad. Y como dicen por ahí, ver para creer. Entonces la gente cree cuando ven cosas plasmadas a nivel de la ciencia. Ni así a veces se puede comprobar, pero lo más importante es que nos queramos cambiar, revisar constantemente cómo es el comportar de uno, porque a veces nos queremos que los demás cambien, pero nosotros no cambiamos, o sea, nos limitamos. Y como decíamos en otros probos, hoy lo decimos. Hoy lo decimos, que si una persona tiene suficiente dinero, pero esa persona no pierde una oreja
ni pierde una mano, que aprenda a trapear, que aprenda a barrer, que aprenda a cocinar, que aprenda a lavar su ropa. ¿Por qué? Sencillamente porque la vida tiene secretos o tiene misterios que puede pasar en un mañana, y la persona cuando le toque enfrentarse a estas cosas, ¿qué va a hacer? Por eso el maestro Kelly Zeus, un ser tan grande que llegó a esta esfera, él sabía lavar su ropa, lo vimos, sabía lavar sus calzados, y le tocaba a veces, no porque cómo era que uno debería trapear o barrer o cocinar, porque él también cocinaba. Si esto lo hizo un ser tan grande, incomparable su grandeza, y que se comporte como un ser humano, barriendo o lavando o covando una zanja o sembrando una planta, sembrando unas hortalizas, o montado en un caballo, en un burro, en una bicicleta, cosa que los sabios o los ricos o los magnates de estos días solo andan en yates y en aviones de último modelo y en quintas lujosas. Las quintas lujosas que tenía el maestro Kelly Zeus era el carro 600, y la quinta lujosa del maestro Samael era la misma. En cambio, por estos días, los que se consideran dueños de la esfera, eso tienen centenares y miles de hectáreas de tierras que se han robado. Se han robado porque esas tierras no son de ellos, no les pertenece, pero ellos han creado formas para hacer creer que esas tierras son de ellos. Tienen centenares de taxis o de carros, tienen cantidades de empresas y una cantidad de bienes, pero el día que se vayan de la esfera, si ponemos su cadáver al lado del cadáver de un burro, son iguales. ¿Qué dice su merced, maestra Fespa? La fisonomía no cambia. Lo que sentía y eso no queda registrado físicamente, que lo puedan leer todavía los humanos. O sea, hasta ahí no se ha despertado la inteligencia de la ciencia. Entonces, si nos empezamos a cambiar nuestro actuar, a ser más darvidoso, a ser más espirituales, a ser más educado, a tener más intercambio, o sea, a relacionarnos o a relacionarnos más con nuestros semejantes, quiere decir que estamos aplicando lo que dice el poema de Desiderata: mantén buenas relaciones con los demás. Pero muchas veces, cuando la persona no aplica estos conocimientos o no es un mutante, se considera superior a los demás. Pero si a él o a ella, quien se comporte así, lo ponemos frente a una persona humilde, tanto el humilde como el prepotente tienen orejas, tienen ojos, tienen boca, tienen manos, tienen pies, tienen órganos y son iguales. Pero lo que hay en la cabeza del prepotente y lo que hay en la conciencia del humilde son los que lo caracterizan por la grandeza de él ante Dios. Y el prepotente que se considera grande, Dios ni lo mira, porque se considera muy grande, que a la hora de la verdad el humilde puede ser más grande que ese prepotente. Bueno, maestra Fespa, entonces va a dar su merced otra técnica, y antes, si de pronto
los oyentes o los que nos están viendo o los que están conectados, si hay alguno que tenga una pregunta o reportes, adelante su merced, y si no, pues entregue la técnica, que las técnicas son las importantes en esta sagrada doctrina. Adelante. Gratísima, sí, aquí tenemos un reporte de del venerable ser Cunicaraido. Dice: buen día, venerables monjes, se escuchó claro. Gratísimas por su reporte. Mientras hola, hola. Bueno, entonces continuamos. La técnica que surge, que nos la entregan aquí en el Tao, es la siguiente. Ante un encuentro desagradable con alguien que esté airado, lo que debemos de hacer es empezar a contar de 500 hacia abajo. No prestarle atención a lo que esté vociferando el que está furioso, el que está dominado por el demonio de la ira, sino concentrarnos en el conteo: 500, 497, 498, y seguir contando eso, para de esa forma nuestras emociones no estén a los pies del defecto de la ira, sino que nos dé tiempo para darle gratitud a la criatura que se descargó, y que luego darle gratísimas por la corrección que nos tuvo que hacer, y retirarnos sin dejarnos contagiar por su estado de ánimo afectado, por su estado de descarga. No nos dejemos arrastrar en ese mar. Entonces, esta técnica la conocimos aquí en la enseñanza. Su merced se acuerda, maestro Gabogondo, de una técnica que entregaron en el GeoAquarios con el agua, de meter la mano en el agua. Sí me acuerdo, venerable maestra, entonces, pero también su merced que la conoce y la practico y la practica y la practicamos. Entonces, vamos a explicarla. Cuando una persona se llena de ira porque lo ofendieron o por el motivo que haya sido, la persona mete la mano derecha en el agua y la empuña, y a la vez que aprieta los esfínteres, y cuando la abre, afloja los esfínteres y siente que la negatividad, la cual le estaba afectando en varios aspectos, sale esa negatividad por los dedos de la mano derecha, y luego vuelve a empuñar y vuelve a apretar los esfínteres, y así lo hace por 33 veces. Pero antes de que llegue la persona a las 33 veces, a las 15 veces ya la persona, ese estado emocional ya lo ha cambiado. Esa es una forma de mutar o de cambiar, porque toda mutacel es un cambio. Si una persona nunca se cambiaba de ropa sino cada 8 días, pero le empiezan a explicar las técnicas o las formas de higiene y lo que lo puede ayudar, esa persona empieza a cambiarse todos los días y está mutando, se está cambiando aquella costumbre o aquella forma de vivir
por una forma nueva, ese mal hábito, porque por eso se dice, revísese. Si la persona tiene una manía o tiene alguna costumbre o tiene un vicio, si no se autoobserva, nunca va a corregir ese vicio. Se puede disgustar cuando se lo hacen ver o cuando le hacen ver la manía o la costumbre que la persona